Porque en el Partido Popular están ya mirando hacia el futuro, hacia un hipotético adelanto electoral, y el caso es que en Génova ya ven a Alberto Núñez Feijóo en la Moncloa. Defienden los populares la intención de gobernar en solitario, esto es lo que dicen, pero conscientes de que los números igual no les dan, están haciendo equilibrios para intentar no vincularse directamente a Vox, algo que ha terminado por enredar al partido en su postura sobre los posibles pactos con la ultraderecha. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Porque, a ver, en público el PP insiste en esa idea, ¿no? En que quieren gobernar en solitario, pero que si toca, ya mirarán y ya llegarán a acuerdos. Pero en privado, el nuevo secretario general de los populares decía abiertamente que no pactarán con Vox o que Vox no entrará en el gobierno bajo ningún concepto. Es más, si no dan los números, os decía, fuera de cámaras, con cámaras fuera y sin micrófonos, os decía a los periodistas que estabais en la rueda de prensa que si no dan los números convocarían nuevas elecciones. Sí, la euforia post-congreso ha hecho que en Génova ya vean a Feijóo con el uniforme de presidente, y es en esa futura e hipotética pantalla donde el PP empieza a diseñar el futuro con la incógnita de qué pasará ante un posible gobierno de coalición con Vox. Han sido sus dos flamantes figuras las que en las últimas horas han ido dejando mensajes contradictorios sobre esta posibilidad. Primero, Esther Muñoz, quien preguntada en Telecinco por Abascal como vicepresidente, decía que ya veremos cuando haya que sacar el pactómetro. Bueno, yo creo que tenemos que esperar a que haya elecciones y a ver los números y cuáles son los diputados que nos dan a cada uno de los partidos. Ahora mismo estamos en la fase previa y nosotros estamos construyendo un proyecto fuerte. Y tú lo decías, poco después, hasta en 3 ocasiones le preguntamos a Miguel Tellado sobre esta opción. Y hasta en 3 ocasiones, en público, nos dijo que el deseo o la aspiración de Feijóo era la de un gobierno en solitario. Estamos hablando de cuáles son nuestras aspiraciones. Queremos darle a España un gobierno sólido, un gobierno único, un gobierno unido. Eso solo lo puede dar el Partido Popular y creemos que vamos en esa dirección. Y por eso Feijóo defiende un gobierno en solitario. Y ante las dudas, y dada la insistencia de los periodistas que estábamos en esa sala de prensa, aunque ya sin micrófonos ni cámaras delante por lo que pueda pasar en el futuro, el propio Tellado nos dijo que esto no solo era un deseo, era algo más, era un compromiso. Feijóo no solo decía no gobernará con Vox en coalición, sino que si la ultraderecha exige entrar en ese ejecutivo, el PP irá a la repetición electoral. Claro, os podéis imaginar cómo ha sentado en Vox este órdago. Están volviendo a cometer el mismo gigantesco error que el 23J. No han aprendido nada. Se están repartiendo los sillones, se están hablando de gobiernos cuando no tienen absolutamente nada. No lo tienen claro el Partido Popular, no lo tiene claro, debería tenerlo clarísimo. ¿Están vendiendo la piel del oso de nuevo antes de cazarla? Eran palabras de su portavoz, José Antonio Fuster, secundadas poco después por Abascal, que en redes sociales, Ángels, pedía a Feijóo que dejase de estafar a los españoles. Josu, gracias. A vosotros. Y el detalle, porque mientras el PP se debate en esto, dice una cosa en público y dice otra cosa en privado, las nuevas declaraciones de Vox, de su portavoz, porque avanzan en sus políticas xenófobas y abogan ahora por expulsar a 8 millones de personas migrantes de nuestro país. La política de deportaciones que estamos viendo en Estados Unidos, bueno, pues la quiere incorporar Vox. Justifica esta medida hablando de preservar la cultura española, hablan incluso de sobrevivir, pero el caso es que la extrema derecha sigue la postura de Donald Trump y de otras fuerzas de ultraderecha en Europa. La diputada ultra Rocío de Mer fue la encargada ayer de detallar esta propuesta que pasaría también por deportar a personas nacidas ya en España. Si de 47 millones de habitantes que tiene nuestro país, pues más o menos más de 7 millones, porque tenemos que tener en cuenta la segunda generación, 8 millones de personas, pues son personas que han venido de diferentes orígenes en un muy corto periodo de tiempo y por lo tanto pues es extraordinariamente difícil que puedan adaptarse a nuestros usos y costumbres. Pues lo que estamos viendo son las consecuencias que estamos viendo, que nuestra sociedad está cambiando, que nuestras calles en muchas ocasiones no son de los españoles, que muchas plazas no pertenecen a quienes siempre pertenecieron, que la tranquilidad de muchos pueblos, de muchos barrios y de muchas plazas pues también ha cambiado y también no es la misma, y por lo tanto pues nosotros pensamos que esto, lo decía antes Samuel, hay una solución mala y una solución menos mala, ¿no? Y por lo tanto todas estas millones de personas que han venido hace muy poco tiempo en nuestro país y que no se han adaptado a nuestras costumbres y en muchísimos casos además han protagonizado pues escenas de inseguridad en nuestros barrios y en nuestros entornos, pues tendrán que volver a sus países. Esto será pues un proceso extraordinariamente complejo de remigración, pero que nosotros apostamos por ese proceso de remigración porque pensamos que hay algo más importante que preservar y que además tenemos
el derecho a querer sobrevivir como pueblo, ¿no? Deportaciones masivas de personas migrantes, incluso ya nacidas en España. Esta es la política que quiere impulsar la ultraderecha aquí en España, que quiere impulsar Vox. Y el Partido Popular, Edu, que tiene ese lío sobre los pactos y eso de no querer comprometerse en público. Bueno, adquiere el compromiso Tellado, lo han escuchado todos los periodistas, de repetir elecciones si necesita a Vox para gobernar. Sí, bueno, yo digamos que en el Congreso de este fin de semana por primera vez escuché una idea que no había escuchado nunca, enredado como ha estado siempre el PP en pactos afirmados, negados, dichos y contradichos muchas veces con Vox en distintos niveles, donde mantiene gobiernos con ellos en niveles autonómicos y locales. La idea de que no configurará o no conformará una coalición con Vox, con ministras o ministros de Vox, si le dieran los números para formar gobierno cuando haya elecciones generales, que todavía no hay ninguna convocatoria electoral abierta, ¿no? Estaría estupendo que lo mantuviera. Primero, estaría estupendo que los números no le dieran. Y segundo elemento que estuviera estupendo sería que lo cumpliera. Básicamente porque con esta cuadra de fascistas no se puede gobernar. Y lo digo conscientemente lo que he dicho, porque lo que hemos escuchado de la señora Rocío de Mer es una implementación de una idea totalitaria y fascista de concepción de España, que no deja de ser un espacio público compartido del cual quieren expulsar a 8 millones de personas por motivos de difícil aterrizaje, porque uno puede decir, bueno, porque son inmigrantes ilegales, o puede decir, ¿por qué? Porque tienen un color de piel distinto al mío, porque nacieron sus antepasados en países distintos al mío. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque Donald Trump lo está haciendo. Y la internacional fascista y ultranacionalista a la que Vox pertenece, que es la de Donald Trump, está en esa línea ideológica, porque sabe que aquí hay una contradicción que está haciendo saltar por los aires las normas de convivencia de muchas democracias de nuestro entorno. Porque Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Países Bajos sufren por aquí. Sufren por aquí porque siempre hay quienes están dispuestos a decir este país es mío y aquí solo cabe quien yo diga. Y siempre hay alguien que tiene... Pues esto lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Coges dos pronombres y construyes un partido. Coges el yo, coges el nosotros y construyes un partido. Y estos señores han hecho de dos pronombres un partido. El yo y el nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Quien diga yo. El problema es que España tiene un volumen de pluralidad que no cabe dentro de la cabeza de Vox. Vox cabe en España, pero España no cabe en Vox. También lo hemos dicho muchas veces. Y es urgente que estos señores no gobiernen nunca. Porque España es un país que es poco reducible a un mínimo común. Porque tiene muchas formas de entender la vida, de entender la identidad, de entender las ideas religiosas, las orientaciones sexuales, la pertenencia, todo lo que es privado de cada una de nosotras y de cada uno de nosotros, ¿no? Y si hay algún rasgo liberal en el Partido Popular, que básicamente el liberalismo, si se decide o si se define por algo, es porque deja todo un espacio íntimo de cada ciudadano y de ciudadana donde el Estado no entra. Ese es uno de los elementos que definen el liberalismo político, por lo menos el británico del siglo XIX. No pueden convivir con quien creen que este país es suyo y quienes deciden quién cabe y quién no cabe. Y esto de deportar 8 millones de personas en Estados Unidos no sé a qué suena. Mal. En Europa suena a lo que suena. Las deportaciones en Europa se hicieron en ciclos oscuros de nuestra historia, llena de sangre, que dejaron un reguero de muertos en el siglo XX. Así que es urgente que votemos contra esto, cuando llegue, que pensemos contra esto, que nos movilicemos contra esto, que fijemos una visión de España donde esto no quepa, donde las personas que han nacido aquí, aunque sus padres o sus madres han venido de fuera, tengan el mismo derecho a vivir en este espacio público en el momento en que adquieren la carta de ciudadanía que Rocío de Mer. Y Rocío de Mer, con su carta de ciudadanía, vale igual que cualquier persona cuya madre vino a este país o cuyo padre vino a este país y tiene igual que Rocío de Mer la carta de ciudadanía. Rocío de Mer no lo entiende. Es muy importante que nosotros sí lo entendamos, porque si no está en juego la convivencia en una democracia como es la nuestra, que es, en fin, por donde se están tambaleando muchos de nuestros países de nuestro entorno, ¿no? Joan. Sí, no, yo creo que lo ha, digamos, caracterizado muy bien Edu, ¿no? Yo creo que aquí hay... Las dos noticias tienen, ¿no? La noticia, digamos, de Rocío de Mer y, digamos, las dudas de Tellado a la hora de expresar la formación de un hipotético nuevo gobierno del PP, tienen una conexión que precisamente es la que acaba con la que ha acabado Edu Madina, ¿no? Que es, yo creo que el Partido Popular teme que
que si es inevitable pactar con Vox y la gente percibe que esa es lo que va a pasar, el nivel de movilización que va a generar el miedo a que eso se dé puede provocar más problemas para que el PP alcance, digamos, una cifra significativa de votos. No sé si los 10 millones famosos que le darían, digamos, la posibilidad de gobernar sin Vox. Pero yo creo que detrás del discurso de Rajoy del otro día al final de Feijóo al final del Congreso del Partido Popular, ese congreso a la búlgara con más del 99% de votos a favor del presidente, el discurso de Feijóo fue realmente mucho más moderado de lo que habíamos escuchado a la señora Ayuso, de lo que habíamos escuchado a Aznar, y coincidía en parte con la estrategia últimamente de Feijóo de abrir la posibilidad de pactos, ¿no? Que si Junts empezar desde cero, alguna cosa en relación al PNV, es decir, esa idea de ampliar y de no quedar, digamos, absolutamente atrapado por lo inevitable que sería, porque eso sabe que puede provocar una movilización de gente que a lo mejor no le gusta cómo está actuando el PSOE, pero que no se va a quedar en casa si sabe que la posibilidad de que las elecciones acabe configurando un gobierno protofascista con Vox. Claro, estábamos hablando de las dificultades que tiene el Partido Popular para dejar claro y meridiano lo que haría con un posible pacto con la ultraderecha en caso de necesitarle para que pudiera gobernar Alberto Núñez Feijóo, y después, bueno, el propio discurso de la ultraderecha asumiendo los postulados más trampistas con esas deportaciones masivas de las que habla. Cristina. Sí, se está hablando mucho estos días de que el Comité Federal del PSOE del fin de semana pasado se cerró en falso, luego comentaremos, pero lo que yo tengo clarísimo que se cerró en falso fue justamente el Congreso del Partido Popular. Y lo digo por lo siguiente, yo estaba escuchando el discurso que dio el presidente Feijóo, presidente del Partido Popular, al final del Congreso, y realmente cuando lo escuchaba a mí no me quedó claro si realmente estaba diciendo que no iba a pactar con Vox o si estaba diciendo que no iba a poner un cordón sanitario a Vox. Entonces, después de escucharlo, pues hice un paseo por las diferentes webs informativas, ¿no? Y vi que unos medios de comunicación tenían el titular de que Feijóo anuncia que no va a poner cordones sanitarios a Vox, ergo gobernaría con ellos. Y otros medios de comunicación decían Feijóo garantiza que no habrá ministros de Vox en el Consejo de Ministros si llega a presidente del gobierno. Volví a escuchar el discurso y vi que efectivamente tanto unos titulares como los otros podían ser posibles. Yo creo que ahí Feijóo hizo un ejercicio, no sé si consciente o inconsciente, pero un ejercicio de ambigüedad y un ejercicio de unas declaraciones que podrían servir para interpretarse de cualquiera de las maneras. Pero es que no solamente es el discurso de Feijóo, es que nos está diciendo que quiere separarse de Vox y en el tema más fundamental que está planteando en estos momentos la ultraderecha, que es el tema de la inmigración, están planteando que el actual secretario general fue aquella persona que dijo en su momento que había que poner las fragatas españolas en el Mediterráneo para impedir que las barcas de inmigrantes ilegales llegaran a España, por ejemplo, ¿no? O están poniendo encima de la mesa la posibilidad, recordaba Subirás ahora, ¿no?, de decir, bueno, vamos a decirle a los catalanes, a los independentistas catalanes, que pongamos el contador a cero, pero hace 4 días la presidenta de la Comunidad de Madrid se iba de una reunión de presidentes, una conferencia de presidentes, porque no le parecía bien ponerse el pinganillo. Es decir, realmente tú miras la ponencia que se ha aprobado en el Congreso del Partido Popular este fin de semana y le añades todos estos elementos, y yo creo que los grandes temas que el Partido Popular, igual que buena parte de la derecha europea, tenía sobre la mesa, siguen estando sobre la mesa sin cerrar. Con un agravante, y es que si ellos dan un paso a la derecha, insisto, en la cuestión más grave para mí en estos momentos de este ideario, ¿no?, que es la parte de la inmigración, Vox tiene que dar 2. Y eso es lo que explica, yo creo, esas declaraciones que no tienen ningún sentido, que no se referencian en ninguna cifras reales de inmigrantes que hay en España. Sería absolutamente inviable de llevar a cabo si en el caso de que quisieran hacerlo, entre otras cosas porque los primeros que van a poner el grito encima de la mesa van a ser los empresarios, ¿no? ¿Quién iba
a trabajar en la construcción en este país, quien iba a trabajar en la agricultura, quien iba a trabajar en muchos sectores y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los cuidados, ¿no? En muchos sectores que a día de hoy atienden fundamentalmente personas que han venido de otros sitios. ¿Cuál es el concepto de migrantes que quieren expulsar? Porque si es aquellas personas cuya madre o padre ha nacido lejos de España, pues sí, hay incluso algunos dirigentes de Vox que tendrían que ser expulsados también. ¿Están hablando de eso, en realidad? ¿A que no? Bueno, yo creo que lo de ayer de la señora de Meer efectivamente fue un fuego de artificio peligrosísimo, corrosivo para la democracia y para la convivencia, pero que viene motivado por esa idea de que el Partido Popular está comprando parte del discurso de Vox en materia de migración y, por lo tanto, Vox lo ve y dos más. A mí hay que escucharlo desde el análisis político, y yo diría también que invito a que lo hagamos todos y todas desde la psicología de quien ha emigrado o quien tiene unos padres que emigraron y ha nacido aquí, ¿no? Una cierta psicología de la exclusión. En la conversación pública hay una psicología de la exclusión. Y tú ves que hay un partido político que se presenta a las elecciones, que tiene el 13 o el 14% de intención de voto, según la media de las encuestas, más o menos 50 diputados, potencialmente, si hoy hubiera elecciones, que te quiere expulsar. Pero que has nacido aquí igual que ellos. Igual que el señor Abascal, que nació en Amurrio, o la señora de Meer, que no sé dónde nació. Y te quieren expulsar porque consideran que tú no tienes sitio aquí dentro. Y mi pregunta es, ¿somos o no capaces de ponernos dentro de ese espacio de la psicología de la exclusión, de saberte excluido, amenazado, de que no cabes aquí porque alguien ha decidido que no hay sitio aquí para ti? ¿Por qué? Pues porque lo han decidido. España no tiene 8 millones de inmigrantes ilegales, tiene mucho más inmigración europea en el sentido del espacio libre tránsito de la zona de pertenencia europea, el espacio Schengen, que inmigrantes de otros lugares del mundo. Pero no creo que quiero decir, tampoco hay que esperar a Vox en el pie de página exacto, en el microdato. Se les espera en un borrochazo gordo por el cual ya se convierten en una amenaza ante su votante de todo aquello que es distinto a ellos. Se supone que tienen un arquetipo de votante. El español que todos los días es español y no descansa nunca de ejercer como español y que considera que España la definen ellos porque a fuerza de españolidad España entera es suya. Vale, ese es un poco el arquetipo donde más o menos podemos ver el prototipo de voto del votante que tiene Vox. Para esa gente habla y ante esa gente dice 8 millones de expulsiones. Lo que ves en la tele en Estados Unidos, esos tipos a caballo que recorren la frontera buscando inmigrantes para expulsarlos, lo vamos a hacer aquí. Ese western que vemos ahí en las televisiones de vez en cuando este genio de la democracia que se llama Donald Trump ordena a sus huestes que salgan a buscar inmigrantes para expulsarlos, lo mismo va a pasar en tu país. Vótame porque esa peli te la voy a poner aquí. Claro, yo invito a pensar desde la psicología del que se siente excluido. No desde quienes, pues a priori no estamos en la lista de los potenciales deportados de Vox, ¿no? Pero sí desde quienes lo están. Ese miedo que se crea alrededor de ellos en sus entornos sociales y en su vida cotidiana, ¿no? ¿Se lo merecen? Yo digo que no se lo merecen. Y que es una vergüenza escuchar políticamente mensajes de este tipo en un país como el nuestro, que es un país de gente que se ha movido, ¿eh? Se ha tenido que ir de aquí por fallos democráticos, por guerras civiles, por dictaduras, ha ido y ha vuelto, sabe lo que es nacer lejos de aquí, sabe de exilios, que el exilio republicano de la dictadura durante tanto tiempo, sabe de echar de menos su país de origen. Deberíamos haber aprendido algo y es verdad que algunos lo hemos hecho y otros creo que no tanto. Y después sobre los posibles pactos del Partido Popular con Vox, bueno, yo duda no tengo ninguna, ellos han pactado ya, es decir, no han tenido ningún problema en pactar en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos, es decir, no es nuevo, no es aquello. ¿Qué haría el Partido Popular en el caso de que necesitara la ultraderecha? Utilizarla porque es lo que ha hecho en las comunidades autónomas y es lo que ha hecho en muchos ayuntamientos. Y después hay una cosa, Cristina, que yo creo que también los problemas que tiene en el posicionamiento o en el discurso el Partido Popular tiene mucho que ver con las encuestas. El otro día hablaba, Feijóo decía, bueno, la sonrisa de las encuestas, creo que era Feijóo el que lo decía, que bueno, no nos creamos que esto nos va a salir tan bien, un poco bajemos a tierra. Pero claro, es que las encuestas, la de 40dB del viernes pasado aquí, lo que dice es que el boquete por donde se desangra el Partido Popular hacia Vox se amplía de encuesta en encuesta. Totalmente. Y esto evidentemente también marca el discurso del Partido Popular. Lo digo de memoria, pero si no recuerdo mal, había 10 puntos de diferencia entre lo que los votantes de Vox que iban a votar al PP y votantes anteriores del PP que se iban a Vox. Y la fuga de Vox desde el último encuesta se había duplicado. Sí, creo que era un 13 del PP que iban para Vox y solamente un 3 de Vox que iban para el PP, ¿no? Por lo tanto, un 10%, 10 puntos de diferencia, ¿no? Esa es la consecuencia de copiar en buena medida el discurso de Vox en alguno de los elementos claves. Y eso es algo que a mí me tiene realmente atónita, ¿no? Porque si están viendo, como bien decías, esa hemorragia, ¿no?, de votos que se le están yendo hacia Vox,
Vox, ¿qué haces yéndote hacia ese espacio? Cuando los manuales, vamos, no hay que saber mucho, ¿eh? O sea, los manuales de la primera elección te dicen que en este caso tira al centro, sobre todo en un momento en el que el Partido Socialista no está pasando por su mejor época. Entonces, es curioso que se esté cogiendo ese discurso y que se esté acercando a las posiciones de ultraderecha, incluso desde un punto de vista de táctica electoral. Luego, si quieres, hablamos de la ética, de la moral, de la política y de lo de verdad. Pero incluso desde el punto de vista de táctica electoral es realmente curiosa esa estrategia. Sí, no sé si hay tiempo. Mira, sí. Yo creo que esa es un poco la idea a la que tratan de ir, Cristina, creo, porque saben que se está produciendo una especie de corrimiento, de desplazamiento de los sectores sociológicos del país, en el sentido de que Sumar, el espacio a la izquierda del Partido Socialista, tiene una transferencia de voto hacia el PSOE. No sé si por todo esto de la corrupción, Santos Cerdán, etcétera, o por qué asunto, pero que está más arriba que nunca. Segundo, el PSOE tiene una transferencia de votantes que votaron al PSOE, que dicen que ahora votarían al PP, cercana, según las últimas encuestas, entre los 600 y los 800.000 votantes. Es una compuerta muy abierta, ¿no? Y luego el PP tiene pérdida de voto hacia un Vox que cada vez está más arriba y que está rozando el 15%. Así que si ves la figura general desde Sumar hacia Vox, hay una especie de desplazamiento hacia la derecha de todos los electorados, ¿no? Que no solo lo sufre el PP con Vox, sino que lo sufre Sumar con el PSOE y lo sufre el PSOE con el Partido Popular. No sé si es un dibujo de estos vientos conservadores que recorren Europa y que está desplazando sociológicamente al electorado hacia la derecha, pero desde luego algo falla en el Partido Popular para el momento político por el que atraviesa el gobierno y que se le esté yendo tanto voto hacia su derecha, hacia un Vox que ya está rozando el 14, el 15%, ¿no? Así que creo que están anormalmente altos. Joan. Lo que pasa es que luego, si ampliamos si ampliamos la mirada y miramos qué ocurre con el Partido Popular Europeo, y digamos, porque también lo que decía antes Edu, ¿no? Esto está ocurriendo en estos momentos. Las encuestas dicen que en Francia, en Gran Bretaña, en Alemania y en Italia, las fuerzas que tienen, digamos, mayoría en las encuestas son fuerzas de extrema derecha. Pero, ¿qué está haciendo el partido, digamos, los partidos hermanos del Partido Popular, que forman parte del Partido Popular Europeo, cómo están actuando? Y si uno mira lo que está haciendo el canciller Merz, por ejemplo, está actuando de una manera muy distinta. Claro. Entonces, yo creo que ahí también es lo que debemos de ver de la especificidad del Partido Popular Español, atrapado en esa maraña de relaciones con la extrema derecha por el propio hecho de que dentro del Partido Popular hay mucha gente que está muy cerca de las posiciones de Vox si no las comparte totalmente. Es decir, si uno oye el discurso de Ayuso en el Congreso, o el discurso de Aznar en el Congreso, o de Cayetana Álvarez de Toledo en el Congreso, realmente es difícil distinguir que el que esté hablando desde el Partido Popular o desde Vox, porque digamos, los elementos son muy parecidos. Claro, lo que ha hecho, digamos, en este caso, Rocío de Mer con la intervención del otro día, es reforzar esa conexión, porque fijaos que hablaba de remigración. Es un concepto que incorporó AfD, ¿no? Sí. En Alemania hace un tiempo, y que creó una gran conmoción en Alemania porque, digamos, recordaba viejos tiempos. De alguna manera conecta con lo que la extrema derecha en Francia habló del gran reemplazo, de que al final pues ya no estaremos los mismos en las calles, en las plazas. Es decir, hay una conexión muy clara del discurso con una lógica global de extrema derecha. Lo que me sorprende es que el Partido Popular no hace esta misma traslación de qué es lo que está pasando en Europa, y no se coloca en la misma posición que el Partido Popular Europeo. Y eso le está abocando a una similitud de posiciones que creo que es muy difícil que Feijóo logre desencallarlo, porque luego vas viendo las posiciones, digamos, repito, de los adalides en Madrid
de este partido, y realmente los parecidos son espectaculares, ¿no? Déjame que antes de ir a hablar del Partido Socialista y de las horas previas a esa comparecencia del presidente del Gobierno mañana en el Congreso, me voy un momento a Radio Barcelona, porque un hombre se ha trincherado con una escopeta en su casa. Los Mossos finalmente han conseguido entrar, ha sido en Calldetenes, en la localidad de Calldetenes, y al entrar han encontrado al hermano de esa persona que se había atrincherado muerto, y la policía, los Mossos, Andrea Villora, buen día, le han abatido a él. Sí, los Mossos siguen todavía en este domicilio, en la calle Fulgarolas de Calldetenes, en la provincia de Barcelona. Esta mañana, sobre las 7, como decías, ha habido un tiroteo que ha acabado con 2 muertos y 5 heridos. Un hombre, un cazador, se había trincherado en su casa armado con una escopeta de perdigones y con su familia como rehén. Los Mossos han enviado inicialmente una patrulla para intentar que el hombre depositara la actitud, pero este ha empezado a disparar contra los agentes, de modo que han activado a los negociadores y también al equipo de élite de los Mossos, a los GEO. Pero el agresor ha seguido disparando y ha herido a 5 policías. El más grave ha recibido un tiro en el cuello, un perdigón. Así que también los Mossos han tenido que disparar contra él y finalmente han logrado abatirle. Cuando han entrado en el domicilio para liberar a los rehenes, pues han liberado a una mujer que, según fuentes policiales, es la madre del agresor, y han encontrado muerto al hermano del agresor. Ahora mismo investigan cuál ha sido el orden de los hechos, si ha disparado a su hermano y luego se ha trincherado, o si se ha trincherado inicialmente y cuando el hermano ha intentado calmarle ha disparado contra él. Ahora mismo, como decía, 2 muertos, el agresor abatido y su hermano, y 5 heridos de los Mossos. 5 Mossos de Escuadra heridos. Pues quedamos pendientes de cualquier novedad sobre este suceso. Andrea, gracias. A vosotros. Vamos ahora ya sí con esa comparecencia de Pedro Sánchez que está preparando para mañana a partir de las 9 de la mañana en el Congreso de los Diputados, que por cierto podrán seguir íntegramente aquí en la cadena SER en una edición especial de Hoy por Hoy. Es una cita en la que el presidente va a dar explicaciones sobre el caso de corrupción que afecta a sus 2 exsecretarios de organización, y a pesar del terremoto que ha supuesto en Ferraz y en el Ejecutivo esta trama corrupta, Sánchez pidió ayer cambiar de fase, cerrar el capítulo de la petición de perdón, el capítulo de la penitencia, y mirar hacia adelante. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Lo que pidió ayer Pedro Sánchez en la ejecutiva del partido, pidió abandonar ya el shock que ha producido este caso de corrupción. Cree que después de las medidas tomadas, anunciadas durante el Comité Federal, después de las explicaciones, pocas según los socios y la oposición, y después de pedir perdón, que ya es suficiente, que hay que pasar de pantalla. Sí, quiso trasladar a la nueva ejecutiva en su primera reunión una idea, y es que toca salir de ese capítulo de la penitencia. Creen en Ferraz que ya se ha pedido perdón lo suficiente y que hay que salir de ese shock para encarar el debate de mañana en el Congreso ante la oposición y ante los socios. Es una cita, así lo reconocen en Moncloa, fundamental para intentar dar un cambio de rumbo, al menos en la estrategia política, tras todo lo ocurrido con Santos Cerdán. El presidente del Gobierno volvió a repetir ante los suyos que no va a ceder. Se piden elecciones cuando se quiere gobernar, pero nosotros ya lo estamos haciendo, les dijo a los miembros de esa nueva dirección, para descartar la petición que le hacen desde la derecha, que es que disuelva las Cortes para ir a un adelanto electoral. Fue de nuevo una reunión interna muy centrada también en la necesidad de reforzar el papel de las mujeres en la estructura, pero en la que Sánchez reiteró esa voluntad de seguir. Fue María Jesús Montero la que ayer, durante la reunión de la ejecutiva y a puerta cerrada, defendió una vez más la contundencia y la rapidez con la que ha actuado el partido, también tras las acusaciones machistas que recaen sobre Francisco Salazar. La vicepresidenta del Gobierno hizo una reflexión que comparten también en la dirección socialista, que es la necesidad de encontrar el equilibrio entre dar una respuesta firme y preservar también la presunción de inocencia. La número 2 del PSOE volvió a insistir en que las mujeres tienen que usar los canales de denuncia que el partido ha reforzado para que se pueda actuar con determinación, dijo. Y también está, Guille, el PSOE en el intento de dar una imagen de unidad del partido, pero es una imagen que choca con el enfrentamiento que este fin de semana protagonizaron dentro del Comité Federal el presidente castellano-manchego Emiliano García Paje y Óscar Puente. Quitan importancia, desde Ferraz dicen que esto es el debate vivo, que esto se debe al debate vivo que hay dentro del partido, pero lo cierto es que ya fuera del Comité Federal, ayer, a través de los medios de comunicación, de Televisión Española concretamente, siguieron cruzándose reproches los dos.
el presidente de Castilla-La Mancha y el ministro de Transportes, que decidieron representar en público el choque que el sábado protagonizaron en privado en el Comité Federal. Después de escuchar los audios de la reunión a puerta cerrada, tanto Page como Puente aseguraban que no querían, en principio, entrar al trapo. Me parece estéril discutir con ministros o altavoces oficiales. Mire, yo no voy a reproducir el debate que tuve el sábado con el señor García Page. Pero, Ángels, lo que hay que decir es que ninguno de los dos cumplió con esa pretensión. Page le recordaba a Puente las palabras que hace un tiempo utilizó para referirse al presidente del gobierno. No defiendo un partido que se vanagloria de tener un puto amo. Creo que la inmensa mayoría del partido no piensa lo que Óscar Puente y yo, desde luego, no tengo puto amo. Y el ministro en Televisión Española le contestaba recordándole que no tiene autoridad para hablar en nombre de toda la militancia. Hablar en nombre de los militantes cuando se está en la más absoluta de las minorías, lo que es, como digo, es talante democrático nulo. Puente, que volvía a llamar hipócrita a su compañero de filas por no decirles a la cara lo que sí que había trasladado unos días antes en los medios de comunicación, esas dudas sobre si alguien más de la Ejecutiva podría acabar o no en la cárcel. El varón socialista denuncia la falta absoluta de autocrítica, pero desde Ferraz tratan de minimizar esa confrontación. Esto es una organización política, viva, que cada uno se pueda expresar y pueda decir lo que le parece, lo que siente, y seguramente la realidad en los diferentes territorios son distintas. No pasa nada, todos compartimos unas siglas que somos socialistas. La nueva portavoz de la Ejecutiva, Montse Mínguez, que reduce lo ocurrido a unas diferencias territoriales. Page y Puente comparten siglas, lo que está claro, Ángels, es que no comparten la misma opinión. Guille, gracias. Hasta luego. Bueno, más allá de este enfrentamiento Page-Puente, que es algo más que un debate vivo, como dice la nueva portavoz del partido, la cita es mañana, Cristina, en ese Congreso de los Diputados, después de que en el Comité Federal no anunciara nada el presidente del Gobierno que tranquilizara a sus socios, más allá de esa renovación de la Ejecutiva, con tropezón incluido al inicio del Comité Federal por el nombramiento frustrado de Paco Salazar. Claro, mañana se la juega, o mañana hace anuncios clave que tranquilicen a los socios, que convenza a los socios, o eso que quiere hacer el presidente del Gobierno de pasar página, de cambio de rumbo, como él dice, lo tiene complicado. Así es. Bueno, yo creo que también se la jugó ya el sábado, porque una parte importante de lo que tenía que hacer Sánchez era recuperar la confianza de los propios militantes del Partido Socialista, que son muchos más que los que estaban el otro día en el Comité Federal, ¿no? Y votantes, que no tienen por qué ser militantes. Y votantes, que por cierto, un Comité Federal al que acuden, si no recuerdo mal, 315 personas y que solamente haya 2-3 intervenciones críticas, a mí desde el punto de vista de la calidad democrática me preocupa. Pero insisto, el Partido Socialista son muchos más militantes que esos 315 que estaban el otro día en Ferraz y los votantes todavía más, ¿no? Y ahí yo creo que Sánchez perdió una oportunidad de oro de demostrar que había entendido la magnitud de la crisis, aunque todavía no se sepa perimetrar la dimensión, porque es imposible de momento, al menos con los datos que tenemos públicamente. Para demostrar, decía, perdió una oportunidad para demostrar que había entendido la dimensión de la crisis y dar una respuesta proporcional, ¿no?, a lo que esa crisis es. No solamente por ese tropezón que tú decías de Francisco Salazar, que por supuesto, sino porque realmente cuáles son los cambios de calado que anunció Sánchez el otro día en la parte orgánica dentro del Partido Socialista que ayudarían a evitar que algo así pudiera volver a pasar, ¿no? Yo no veo ningún cambio que efectivamente apunte en esa dirección. Y lo mismo se puede repetir mañana si el presidente Sánchez no hace un discurso político, y digo político porque no consiste en desgranar medidas de carácter burocrático, de carácter técnico, eso ya llegará el momento, ¿no? Pero un discurso político en el que deje de manifiesto que ha entendido lo que ha ocurrido y que está dispuesto a poner toda la carne en el asador para que no vuelva a ocurrir. No lo ha hecho en el partido. Falta por saber si lo va a hacer en el Congreso de los Diputados. Y ahí se juega la credibilidad y la confianza de sus socios, que por cierto, cada vez pueden, no digo que lo estén haciendo, pero que pueden estar pagando un precio más alto si mañana el presidente no está a la altura, y por lo tanto cada vez van a medir más hasta qué punto esa deuda les merece la pena o no, y también con el conjunto de la ciudadanía, porque mañana yo creo que va a haber mucha gente escuchando al presidente del Gobierno, viendo a ver qué dice. Joan. Sí, yo creo que mañana
Es un día importante desde este punto de vista que comentaba ahora Cristina, pero también lo es el día 22 de julio, que si no estoy mal informado va a haber un pleno, por así decirlo, final digamos, de ciclo antes del verano, antes de las vacaciones de verano, donde están previstas aprobar 7 leyes, ¿no? Con las pocas leyes que se han aprobado durante esta fase, ¿no? Lo digo porque realmente sí que en general mi sensación es de que los partidos que componen o que ayudan a mantener al gobierno en general no ven, digamos, necesario en este momento, porque les perjudica, porque tienen miedo a los resultados que podría implicar el adelanto de las elecciones. Por lo tanto, digamos, hay una mayoría a favor de la continuidad y de la resistencia. Pero al mismo tiempo, como decía ahora también Cristina, están muy preocupados por los efectos que pueda tener precisamente el no abordar esto con la suficiente fuerza, ¿no? Entonces ese equilibrio el mañana podrá verse, es decir, el nivel de críticas van a ser muy altos, el nivel de exigencia va a ser muy alto, la capacidad de responder desde parte del gobierno en medidas sobre todo que afecten a la corrupción y a los corruptores también va a ser un elemento importante, pero también, digamos, la capacidad que tenga de poder dar la sensación de que se puede avanzar. Y avanzar no solamente resistir, ¿no? Avanzar quiere decir aprobar cosas, tomar medidas, responder a las necesidades que tiene la sociedad. Yo creo que ese equilibrio es el que está en juego hoy, ¿no? Hay una parte interna del propio partido, pero sobre todo hay la parte de si es posible no solamente resistir, sino que tenga resultados positivos esa resistencia, es decir, que genere resultados que sean, digamos, óptimos para la ciudadanía, ¿no? Yo, cuando escucho este análisis de los socios, tengo la sensación de que estamos aplicando con nostalgia esquemas pasados, porque el socio que creo que fija este análisis es Sumar, porque está dentro del gobierno. El día que Sumar diga hasta aquí hemos llegado, la legislatura termina ahí. Pero el resto de socios no han aprobado el primer presupuesto general del Estado de esta legislatura, no han aprobado el segundo, no han aprobado 100 y pico iniciativas legislativas significativas en lo que va de recorrido. Creo que la legislatura no se define por un criterio de estabilidad por socios, sino por una cierta inestabilidad aceptada. Es inestable, no hay presupuesto general del Estado, el segundo se ha aprobado también, el gobierno tiene problemas, los jueves tienden a estar vacíos, se llenan los martes de iniciativa no legislativa y los miércoles con sesión de control, pero los jueves tienden al vaciamiento, es decir, hay poca producción porque la legislatura da para lo que da. Y este caso de Santos Cerdá, Ábalos, Koldo, todo este lío, pues viene todavía a caer sobre ese eje. Yo creo que reduce potencialmente la eficacia de la legislatura. Así que los socios, pues bueno, yo creo que la línea... Por eso hablaba del día 22, sí, ¿no? Sí, la línea la fija Sumar. Sumar decide cuándo termina esta legislatura, en el sentido de que el día que diga hasta aquí hemos llegado, esto no se soporta, pues acaba la legislatura. Por ahora no lo ha dicho y por ahora tiene por tanto recorrido, y esa posición la fijará Yolanda Díaz, que creo que es la clave de esto que decimos los socios, ¿no? Mucho más que lo que fije Esquerra Republicana o Junts en un momento dado, porque Junts no ha aprobado ninguna ley y todo lo que ha hecho es la amnistía y nada más. Así que por ahí, ¿no? Claro, lo que pasa es que Yolanda Díaz tiene, por un lado, como decía Joan ahora, tiene poco interés en ir a elecciones en estos momentos, claro, poco no tiene ninguno, ninguno. Efectivamente, y tiene interés en seguir apoyando este gobierno, sobre todo si efectivamente luego hay una serie de aprobaciones de leyes que le ayudan, ¿no? Sí, sobre todo una, esa dirección, que tiene efectivamente, la agenda, que es clave, y no parece que Junts se la quiera apoyar. Efectivamente, vamos a ver qué pasa con eso, pero por otro lado también el propio Sumar está en un momento delicado. Recordemos que hace un par de semanas una de las diputadas de Compromís se fue al grupo mixto, precisamente mostrando muchas desavenencias, ¿no? Y con un debate interno yo creo que complejo. Por lo tanto, mañana Yolanda Díaz necesita encontrar en el discurso de Sánchez el argumento que le permita defender internamente que siga apoyando al gobierno, o internamente le pueden dar ahí, justamente en el discurso de Sánchez, y no es el que ella espera, el argumento para que se vaya del gobierno. Por eso la relevancia precisamente del discurso de mañana, porque puede ser la justificación para una decisión o para la contraria. Yo creo que será difícil, pero esperaría que hubiera una capacidad de dar una respuesta no coyuntural
a algo que se ha demostrado sistémico en España, que es la corrupción. Y ese es el punto central, es decir, porque lo único que estamos haciendo es repitiendo, y tú más, y vamos, y eso es una cadena que es impresentable. O sea, no estamos muy mal desde el punto de vista comparativo con el resto de países de Europa, ¿no?, en este tema. Por lo tanto, yo creo que esto es clave. Sí, por eso el debate del Comité Federal creo que define un poco, decía Cristina, que le parecían pocas voces críticas. A mí, que siempre conviví mal con la corrupción y bien con la crítica, en vez de mal con la crítica y bien con la corrupción, celebro las posiciones vivas de un debate en un órgano que históricamente, vamos a decirlo a la bilbaína, era una mano de hostias. Ese sitio era un sitio de contrastes y significativos. Perdón por el tecnicismo y el cultismo, pero desde los tiempos ya, desde Felipe González hasta este último ciclo, era un sitio vivo, ¿no? Este sábado dio una mínima señal de estar vivo, ¿no? No me extraña que a alguien le moleste por Valladolid.